Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Hoy vamos a ver el tema de indicadores para cerrar la teoría de cambio que comenzamos el seminario anterior. También vamos a ver el índice del formato para elaboración y diseño de proyectos y vamos a comenzar el tema de panorama epidemiológico y salud pública. Entonces, para comenzar, les voy a mostrar este formato que estuvimos elaborando para que ustedes vayan escribiendo y desarrollando el proyecto como una iniciativa personal, como una iniciativa institucional y que pueda concursar en alguna convocatoria. En concreto, la que empieza en febrero en la Fundación Gonzalo Ribarronte, otras particulares que hay en Durango para el DIF y el empresariado coahuilense, y así como que investiguemos otro tipo de convocatorias para que todo el grupo estudie estas posibilidades de participación. Bueno, entonces aquí tengo este formato, si lo pueden ver bien. Este, como ven, se trata de una propuesta de proyecto. Entonces, tratamiento de la salud mental y las adicciones con personas jóvenes y sus familias en situación de vulnerabilidad social. Este nombre de proyecto es genérico, es amplio, porque de este se pueden desprender proyectos más específicos y no es para todas las personas en vulnerabilidad social, sino que podemos hacerlo más acotado y, por ejemplo, puede ser con adolescentes en conflicto con la ley, con población en situación de calle, para mujeres, para hombres, para población diversa, mixtos, para ámbitos escolares, para sistema penitenciario. ¿Ven? Entonces, este se puede especificar en unos temas y no dejarlo así de abierto en general. Pero si vamos a pensar en una comunidad terapéutica, digamos que este sería el nombre del proyecto más genérico que pueda haber, ¿no? Si yo trabajo solamente con población masculina, entonces este proyecto queda acotado con personas jóvenes, varones y sus familias en situación de vulnerabilidad social. Y así podemos ir adaptando el título del proyecto en función del trabajo que realiza la institución. Bueno, eh, preparado para convocatorias públicas, preparado por quien lo esté redactando. En este caso yo puse Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, pero ustedes le pueden poner ahí el nombre del autor. Hay una primera lámina de detalles de la propuesta que tienen que ver con el título del proyecto nuevamente, por la persona que lo va a elaborar, por el tipo de proyecto, por ámbito o nivel de atención, que eso lo vamos a ver ahorita, el teléfono, el presupuesto estimado que va a costar el proyecto, la fecha de inicio proyectada, la fecha de finalización, la organización que postula el proyecto, el director, datos de contacto y la ubicación. Entonces, esta sería como la primer carátula. Después tenemos el índice que ya vimos la sesión pasada. Todavía está más recortado y lo podemos ir trabajando, ¿eh? De eso se trata un proyecto, de ir escribiendo, de ir modificando, de ir corrigiendo, de ir agregando y todo lo que sea necesario. Entonces, los 17 puntos del índice para el proyecto son esta. Uno, resumen ejecutivo del proyecto. Dos, área geográfica y características del entorno en donde se desarrollará el proyecto. Tres, especifique el problema que se aborda. Cuatro, describa y explique las principales causas y efectos del problema abordado. Cinco, actores sociales involucrados y roles en el proyecto. Seis, explique el mapa causal previsto en la teoría de cambio del proyecto. Siete, describe el objetivo general y objetivos específicos, metas y acciones del proyecto. Explique la metodología del proyecto, así como referencias de evaluación. Proporcione evidencia teórica o empírica que sustente el proceso de intervención. 10.
Describa los beneficiarios directos e indirectos, así como sus principales características. 11. Sistema de evaluación, metas, acciones e indicadores de evaluación. Los indicadores pueden ser de propósito, de resultado o de proceso. 12. Cronograma de actividades. 13. Explicite las estrategias que implementará la institución para que los cambios y transformaciones del proyecto sean sostenibles en el tiempo. 14. Señale los aportes de valor adicional del proyecto en materia de innovación. 15. Enliste las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con las que se implementará el presente proyecto y describa su colaboración. 16. Solicitud y coinversión de recursos humanos y materiales. 17. Cartas compromiso de las contrapartes de coinversión del proyecto. Como les había dicho, la convocatoria de la Fundación Gonzalo Río Arronte tenía esta característica de peso a peso. Es decir, si tú me solicitas a la Fundación 100 millones de pesos, tú me tienes que mostrar una contraparte de inversión de otros 100 millones de pesos. Aquí podemos nosotros incluir en nuestra coinversión en el espacio, lo que puede contabilizarse como la renta, en algunos recursos humanos no considerados en el proyecto, pero que los pone la institución, que puede ser desde la administración, puede ser la supervisión de algún experto, puede ser un sistematizador, en fin, que difieran de los recursos humanos solicitados a la fundación. Y hay otros elementos, ¿no? Incluso hay quienes ponen el modelo como un conocimiento que se puede contabilizar económicamente. Entonces, bueno, eso es lo de la coinversión. Este, la idea es que por eso empezamos con este tema de la teoría de cambio del diplomado, para dar algunas herramientas, un bosquejo general de cómo ir diseñando el proyecto para que desde el primer día ustedes empiecen a tomar nota, empiezan a empezar a bajar la información para estructurar un proyecto con este índice. Entonces, esto, terminando ahorita el seminario, lo voy a subir al chat para que cada quien lo tenga. Entonces, ya después desarrolla el índice. Tiene que ser un texto ejecutivo. Es decir, si preguntamos la metodología, no se piensen que van a tener 5 páginas. Máximo, para todos los contenidos, máximo una cuartilla, máximo. Y cuando no, son textos de 1, 2 o 3 párrafos como máximo. Entonces, piensen esto, este diseño como una presentación ejecutiva. Y que bueno, pues por supuesto exige claridad, ser concreto, estar bien resumido. Es más difícil escribir así, ¿eh? Porque entonces quiere decir que tienes una clara comprensión del proyecto que vas a realizar, pero aparte lo puedes resumir, lo puedes decir en pocas palabras. ¿Vale? El presente proyecto contiene información básica para el concurso en convocatorias públicas y privadas, nacionales e internacionales, por lo que se prevé que será necesario complementar estos datos con datos adicionales y específicos de cada convocatoria. Es decir, este diseño es general, pero después cada convocatoria solicitará información específica que habría que agregar. Por otro lado, se requieren insumos previos para el diseño de este proyecto y la teoría de cambio es uno de ellos. Entonces hay que hacer un ejercicio de elaborar la teoría de cambio del proyecto que ustedes están pensando. Si es comunidad terapéutica, es mucho en los términos que ya vimos en la sesión pasada. Hay que tener claro el mapa causal de esa teoría de cambio, así como el conjunto de indicadores de evaluación con sus respectivas líneas base. Ahorita vemos ese asunto de las líneas base. Entonces, este es el único texto que está después del índice. Ya después ustedes van a ir acomodando, copian este título y cuadro y pegan y van llenando la información del índice. ¿Ya? Entonces, hasta aquí está el formato que les voy a pasar terminando la sesión. ¿Vale? Entonces, aquí está. Este se los paso en un momento. Ahora, vamos a nuestro otro tema. Es que ahora les voy a estar
compartiendo pantallas y pantallas. Ahora seguimos. Entonces ya está lo de el formato para el diseño del proyecto. Si tienen dudas, preguntas, anótenlas y ahorita que terminemos la exposición, con todo gusto abordamos todas ellas. También, si de los seminarios anteriores hay dudas, en esta la pueden preguntar y así podemos utilizar este espacio posteriormente con todas las dudas que se vayan acumulando. En la sesión pasada vimos justamente cómo quedaba en general toda nuestra teoría de cambio, ¿no? Entonces, empezaba desde la identificación de los problemas que nosotros dividimos en cuatro ámbitos, pensando en esta multicausalidad y ubicamos problemas o causas que tenían que ver con el ámbito individual, con el ámbito familiar, con el ámbito comunitario y con el ámbito social. Entonces, esto nos asegura que damos una perspectiva multicausal al tema de las adicciones. Es decir, no nos quedamos solamente con la ingesta de la droga, las características de las sustancias y el impacto en el sistema nervioso central. Dijimos que para nosotros esta perspectiva no es de comorbilidad psiquiátrica, es de comorbilidad múltiple. Entonces hablamos de las cosas biológicas, de los factores psíquicos, mentales, del funcionamiento de la estructura familiar, de la cultura comunitaria y a nivel social, de la facilidad de acceso al trabajo, la educación, la salud, la arte, cultura y deporte. Y entonces en todos esos ámbitos hay elementos que favorecen y aumentan la probabilidad de que aparezca un problema de consumo de sustancias. Entonces, después nosotros citamos el otro polo, es decir, el propósito del proyecto es lograr que estos jóvenes que tienen estos problemas puedan revertirlos, puedan contenerlos y transformarlos y poder ser jóvenes integrados socialmente. Como ven, la tarea es muy ambiciosa. Aquí sí tenemos que hacer un buen ejercicio para poder poner los proyectos de una manera más calculada, más real, más posible, ¿no? Y no poner metas imposibles. Pero como propósito final está ese objetivo en el horizonte. De una manera más concreta, pues visualizamos la abstinencia, el cambio psicológico y en el estilo de vida. Y ahí nosotros empezamos a cerrar nuestro mapa causal. Entonces, los principales resultados que nosotros vemos para poder obtener estos tres resultados finales es que los adolescentes puedan manejarse emocionalmente, que tengan habilidades sociales para la reinserción, que construyan un proyecto de vida, que tengan redes de apoyo y que las familias tengan capacidades parentales. Ahí ya está más concreto, ¿no? Entonces, en este ejercicio ya podemos enlazar los problemas, los espacios, los diferentes recursos con los que contamos, los recursos humanos, la calidad del conocimiento y la formación, lo que inevitablemente nos va a dar una cobertura limitada de posibles acciones a realizar. Hay acciones que pueden pegarle a diferentes resultados intermedios, ¿no? Puede ser psicoterapéutico, pero también se puede crear una habilidad social y entonces nosotros vamos a ir generando líneas de causalidad en una vertiente o en otra. El chiste es que tengamos cuál es el efecto que esperamos de cada una de las actividades que realizamos para poder ir verificando. Entonces, lo que está en un ejercicio creativo como parte de nuestra profesionalidad está en detectar bien los problemas, ver los insumos y los recursos con los que contamos para poder estructurar un plan de actividades del proyecto. Hasta ahí es nuestra mano totalmente. Nosotros tenemos que tener la habilidad para poder hacer este análisis profundo y poder proponer un conjunto de acciones que suponemos, con lo que tenemos, vamos a incidir en los problemas identificados. Ya después es cuestión de evaluación. A ver, lo que hice tuvo efectivamente el efecto que yo esperaba.
Los jóvenes en tratamiento ya están aprendiendo a manejar sus conflictos emocionales, la interacción con sus pares, ya si salen van a poder mantenerse en un trabajo, las familias ya están más organizadas. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y si nosotros tenemos una evaluación que nos permite decir sí, pues entonces tú ya puedes pensar en los criterios de alta del proyecto, ¿vale? ¿Cuál es la clave entonces? De que toda propuesta, todo diseño de proyecto que nosotros realicemos tiene que pasar por el filtro de la evaluación para saber si transcurre de una manera adecuada, si se cumple el mapa causal de cambio previsto o si surgieron cosas no esperadas, pero se afrontaron y se resolvieron y se van cumpliendo los objetivos del proyecto. Entonces, la evaluación es un monitoreo que nos permite decir que vamos avanzando o que hay dificultades y tenemos que modificar la estrategia, que tenemos que ajustar algunas cosas y nos permite todavía componer sobre la marcha el mismo diseño del proyecto en donde no está funcionando. La evaluación es la única referencia con la que contamos para poder decir, va bien, va bene, nos vamos a ir a Italia, vayan practicando, va bene o no. Aquí no se vale de, no, sí, yo creo que sí va bien. No, ya se está portando bien, no están en broncas. No, no, no. Los indicadores, y muchas veces un indicador de una persona no tiene sentido para otra. ¿Qué quiere decir? Que el programa, aunque es una estructura de participación comunitaria o colectiva, tenemos diagnósticos personalizados para ir viendo cuál es la experiencia individual y subjetiva de una persona en este programa de tratamiento. Porque si tenemos bien un conjunto de causas identificadas, siempre está el elemento del gradiente, es decir, cómo cada persona está en diferente nivel de intensidad de los problemas relacionales, está mejor o está más trastornado, más patológico el asunto. Entonces hay una diferencia que nosotros tenemos que notar y también tenemos que evaluar. Entonces esto no es tabla rasa. Aquí es bien interesante comentar, estaba releyendo algunos libros, el de Domingo Comas, es bien interesante, no dejen de leer los libros, ¿eh? Domingo Comas habla de una primera propuesta de comunidad terapéutica, que fue la de Maxwell Jones. Es la comunidad terapéutica desde el hospital, desde el ambiente psiquiátrico, ¿no? Y esta enorme crítica a los manicomios. Y se empiezan a generar procesos participativos y hacen propuestas de cambio metodológico muy interesantes y queda una propuesta de ensayo de comunidad terapéutica que se va construyendo en su mismo proceso como un método de investigación en la acción. Eso es bien importante en cuanto a la propuesta de Maxwell Jones. Y después surgen las comunidades terapéuticas farmacodependientes en Estados Unidos, pero allí se instala más que una metodología en construcción, un proceso científico, como lo postuló Maxwell Jones, acá se instala más una ideología y se piensa que la comunidad terapéutica resuelve todos los problemas de las personas con adicciones. Entonces, eso crea un desequilibrio en el proceso evolutivo de la comunidad terapéutica. Y después resulta que toda la experiencia de Daytop es la que tiene mayor influencia en el mundo de la implementación del modelo de comunidad terapéutica. Pero entonces absorbemos un modelo que es más ideológico que con base en evidencia. Entonces aquí de lo que se trata es de llegar a este retorno a la primera propuesta de Maxwell Jones de tener un modelo con base en evidencia. Cuando decimos con base en evidencia, estamos hablando justamente de este conjunto de indicadores de evaluación. Entonces, quien habla de indicadores de evaluación sabe que está verificando la eficacia del modelo que propone. Cuando no hay indicadores de evaluación, pues lo estás haciendo como una percepción general de cómo ves tú el proceso con esa mirada subjetiva, pero no con evidencia.
Entonces, vean, aquí se trata de poder recuperar de todas las experiencias de comunidad terapéutica los elementos que consolidan un modelo. Y entonces, por supuesto que no podemos quedarnos únicamente con la propuesta de Daytop, tampoco con la de Hogares Claret. Hay que ver lo que ellos han propuesto, que lo vamos a retomar, pero también volver al origen de la propuesta con base en evidencia que hizo Maxwell Jones. ¿Cuál es esa diferencia? Que lo que tenemos que hacer en la actual comunidad terapéutica es desarrollar diagnósticos individualizados y seguimiento personal a las personas que están en tratamiento, aparte de la propuesta de programa comunitario. Estamos hablando de dos elementos. Una propuesta de tratamiento donde participa toda la comunidad que presuponemos nos va a dar los suficientes elementos y las herramientas para que avancen en su proceso y tengan cambio en sus problemas. Pero este cambio no es general. Tenemos que saber cómo la va pasando cada uno. Entonces también necesitamos diagnósticos personalizados, contratos terapéuticos individuales y un seguimiento personal de cómo van en el proceso. Entonces, ojo, estamos regresando a esta propuesta de la comunidad terapéutica con base en evidencia. Y el elemento sustantivo de un proyecto con base en evidencia es tener identificados los indicadores tanto de proceso, que son principalmente las actividades y los productos, como de resultados intermedios y finales, e indicadores de impacto, es decir, tiempo después, si se sostuvieron los cambios adquiridos en el proceso de rehabilitación. Ahora, los supuestos y los riesgos ya lo vimos. Nuestra comunidad terapéutica que proponemos es que haya ingreso voluntario, eso que quede claro. Quienes no se planteen este supuesto, entonces, por supuesto que se perfila una variante a este modelo y que quede explícito y que quien lo asuma de esta manera tiene que explicar cómo va a trabajar con esta característica involuntaria de la inserción a los tratamientos. Para nosotros, la propuesta es así de clara. Los ingresos deben ser voluntarios. En realidad, aquí el problema se trata, es una cuestión cronológica, porque la mayoría de los centros de tratamiento ingresan, sí, bajo presión a las personas, pero saben que en una primera etapa tienen que trabajar fuerte para lograr la permanencia voluntaria de la persona, pero los ingresan. Y lo que nosotros decimos es, no, tiene que haber la suficiente voluntariedad y consentimiento informado antes de ingresar al tratamiento. Pero si nosotros podemos pensar la misma comunidad terapéutica con una etapa previa, residencial, donde justamente construimos eso. Pero ahora la ley nos marca claramente que no puedes ingresar a alguien en un programa en contra de su voluntad. Y eso va a estar, es cuestión de tiempo que sean actos denunciables. Ahora, eh, los supuestos, además del ingreso voluntario, es que haya un compromiso y una disposición al trabajo comunitario por parte de los residentes, de la participación de las familias y que se cumplan las reglas de oro que nos garantizan que existe el encuadre. No robo, no violencia, no relaciones sexuales, no uso de sustancias, ¿no? Entonces, esas reglas son las que nos dicen, existen las condiciones de un ambiente terapéutico. Cuando se rompe alguna de ellas, se acaba. No es, no es terapia colectiva, no es tratamiento, es otra cosa, pero no es terapia en estos términos. Ahora también hay que estar conscientes de los riesgos que son, los trabajamos cotidianamente, los que ya damos tratamiento, lo tenemos hasta el copete. Todos los días, durante todo el proceso, tenemos que estar afrontando la resistencia al tratamiento y que principal tiene que ver con el deseo de huida, de fuga y de abandono del proceso diario, diario, se vuelve una de las piedras más pesadas en el proceso. Pero eso siempre surge. Entonces tenemos que tener herramientas
y procedimientos para poder trabajar con esta fuerte resistencia que casi casi es generalizada y que se tiene que trabajar diariamente en la cotidianidad de la comunidad terapéutica. También que la familia se desentienda, pues es otro riesgo que tenemos que estar cuidadosos para no permitir que también ellos huyan del tratamiento y que proyectivamente digan que el problema solamente es el residente. No, no hay que permitirlo. Hay quienes tienen resistencia al trabajo grupal. Principalmente sabemos que ciertas estructuras de personalidad no pueden convivir mucho en grupo y ponemos los paranoides, las esquizofrenias con una prevalencia de violencia intensa, desmedida, los maníaco-depresivos principalmente, ¿no? Y bueno, por supuesto, autistas, algunas psicosis, es difícil poderlas tener en comunidad terapéutica. También es posible que surja el burnout en los equipos, ¿eh? O sea, un agotamiento emocional, laboral, le quita toda la capacidad terapéutica al equipo y va a ser imposible que puedan cumplir con su principal tarea, que es presidir el encuadre. Entonces, cuando estamos en burnout, las personas están enojadas, resentidas, envidiosas, sienten que no los toman en cuenta, que no son considerados sus esfuerzos y que los llevan incluso a consumir sustancias. Siempre hay que pensar que cuando los grupos de residentes están en fuertes conflictos, quiere decir casi inevitablemente que los equipos técnicos están de cabeza. Casi siempre sucede así. Entonces, ojo, cuando tenemos a nuestros residentes en serios conflictos, volteemos a ver, en primer lugar, cómo está funcionando el equipo. Entonces están ya nuestros supuestos, nuestros riesgos. Entonces podemos hacer una hipótesis de cambio, justamente ya conjuntando todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con el mapa causal. Acuérdense, problemas, recursos, insumos involucrados, lo que nos da las actividades, los productos, resultados intermedios, finales y propósito. Entonces, vean, la hipótesis se establece en función de la teoría de cambio. Si los adolescentes en conflicto con la ley, con consumo de sustancias psicoactivas y sus familias, participan en un programa de comunidad terapéutica con actividades elaborativas, socioeducativas, sociolaborales, artístico-culturales, deportivas y de tratamiento familiar, es decir, todo nuestro programa de actividades, producen procesos de atención psicológica, reinserción escolar, vinculación familiar, salud y habilidades sociales, nuestros productos. Este proceso debería conducir a la elaboración de problemas emocionales, construir un proyecto de vida, fomento de redes de apoyo y a la integración familiar, resultados intermedios, que al final mejorará los esfuerzos de abstinencia en el consumo, cambio psicológico y en el estilo de vida, resultados finales. Y finalmente, contribuyendo, ahora sí ponemos contribuyendo porque no sabemos si vamos a poder ver este propósito, contribuyendo a la integración social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Porque esto tiene que ser, el propósito siempre es producto de una evaluación de impacto de largo plazo. Cuando tú terminas el proyecto en este caso en una fundación, pues solamente puedes hacer una evaluación de resultado. No puede ser una evaluación de impacto porque sería varios años posteriores a la implementación del proyecto. Entonces, vean, en este texto se sintetiza nuestra teoría de cambio. Y aquí está porque con algunas variaciones podemos utilizarlo todos como una redacción de referencia. A lo mejor cambian las actividades, pues cambian las actividades. A lo mejor cambia el- los productos de las actividades. A lo mejor no es elaboración de problemas emocionales, a lo mejor lo llamas de otra manera, inteligencia emocional si quieres. Bueno, pues entonces esos serían los resultados intermedios.
Los resultados finales, a lo mejor es un proyecto de reducción de daño. Ah, pues entonces no es la abstinencia lo que buscamos, sino el mantenimiento de la vida, cierto nivel de salud, y a lo mejor ya no, ya cambiamos absolutamente todos los resultados finales, ¿eh? En un programa de reducción de daño porque cambian los objetivos. Y finalmente, el propósito, integración social de los jóvenes. Entonces, vean, este texto, todo esto que ya les estoy mostrando aquí, sirve para que ustedes utilicen la información y la empiecen a colocar con respecto a su proyecto en el formato que les voy a pasar terminando este seminario. Ahora vamos a los indicadores. La clave. Quien maneja indicadores, la neta, ya va a tener casi todas las herramientas para poder diseñar un proyecto después de este diplomado. Esperemos que eso sea uno de los productos que se den aquí. ¿Qué es un indicador? Pues sirve para evaluar el programa si da buenos resultados o no. Los indicadores nos dicen no funcionó, sí funcionó. Entonces, tiene que ser una medición tangible, no de eh, pues con conceptos abstractos que nada más los tenemos en la imaginación, pero no tenemos una evidencia concreta que nos diga si pasó o no pasó. Todos los indicadores tienen que ser evidencias concretas, medibles, cuantificables, ¿no? Entonces, los indicadores permiten medir justamente, evaluar la implementación, cuantificar los resultados y corregir procesos. Sobre todo eso, si tiene una utilidad para el proceso los indicadores a nivel terapéutico, es que nos ayuden a corregir procesos, que dejemos nuestro narcisismo, admitir que somos falibles, que podemos cometer muchos errores y que necesitamos recomponer las estrategias en cierto momento con varios de los casos que estemos atendiendo, ¿no? Entonces hay tres tipos de indicadores. De proceso, todas las acciones y productos. De resultado, todo lo que se logra al final. Todos los indicadores que nos hablen de la abstinencia, del cambio psicológico y del cambio de estilo de vida. Y los resultados de impacto que pueden ser estos mismos, pero que se sostienen en el tiempo. Entonces, yo creo que sería útil para nosotros pensar en que elaboremos una larga lista de indicadores y que ustedes puedan echar mano en cualquiera de las convocatorias y utilicen los indicadores que más les convienen y se ajustan a su proyecto. ¿Eh? Porque si van a medir cambio psicológico, pues ustedes ya pueden tener 5 o 10 indicadores y no se tienen que poner a inventar a la mera hora. Ya tenemos un banco de datos. Jálate este indicador, este está muy bueno y tiene que ver con la actividad que vamos a hacer y con la meta que pusimos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace un indicador. Aquí hay ejemplos, ¿no? De indicadores de proceso, adolescentes que participan en actividades, claro, o si se incorporaron a la escuela, los productos de estas acciones, pues que tienen manejo de conflictos, que certifican grados escolares, todo eso es medible, ¿eh? De resultados, adolescentes que reducen los conflictos, es decir, ya es con una referencia a una línea base. Tenía muchos, tenía tantos y ahora tiene menos. Adolescentes inscritos en educación media superior, es decir, que avanzaron de la educación media y pasaron a la media superior, de la secundaria a la prepa. Y indicadores de impacto, cambio psicológico, cómo medir con un indicador concreto el cambio psicológico. Pues eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos un instrumento de evaluación de proceso que nos va a ayudar mucho. Y adolescentes con identidad profesional, sí. Antes se presentaba incluso de una manera que no sabía quién era profesionalmente. Y ahora diga, no, yo soy arquitecto, soy estudiante de psicología, soy esto, que tenga una identidad. Y para estos hay muchos instrumentos que nos pueden ayudar para poder nosotros reforzar la evidencia para mostrar los cambios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de indicador. Entonces, ejemplo número uno, indicador.
adolescentes que participan en acciones de prevención. Como ven, es un indicador de proceso. Adolescentes que participan en acciones de prevención. Indicador. Una cosa es el nombre del indicador y después el indicador. Siempre, por lo regular, se refiere a un porcentaje. Entonces, porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de las adicciones. Vean el texto. Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de las adicciones. Entonces, aquí, si nos dice el porcentaje de adolescentes, adolescentes es el sujeto que me, que me implica tener conocimiento de una línea base. O sea, el porcentaje de cuál total de adolescentes, pues de todos los adolescentes, porque aquí nomás está diciendo que es, no está escrito, pero es del país, ¿no? De México. Entonces yo tengo que contar todos los adolescentes que hay en el país. Esa va a ser mi línea base. Tengo 13 millones de adolescentes. Ah, bueno. Entonces mi indicador es que un porcentaje de este total de adolescentes participen en alguna acción de prevención. Y entonces ya está, ya se entiende, ¿no? Ahora, entonces, en función de las líneas base y de la meta, yo voy a desarrollar mi indicador. El indicador es una regla de tres básica. Si 12 y tantos mil, 12 millones y tantos cientos de miles más son el total de adolescentes del país, ese es nuestro 100%. Y si yo digo voy a intervenir solo con el 40% de ese 100% de adolescentes del país, tengo que sacar cuánto equivale ese 40%. Entonces, los 12 millones y cacho es a 100%. Después, el, eh, el 40% de esos adolescentes es a X. Entonces, X es igual a los adolescentes que participan en las acciones de prevención por 100 entre el total de adolescentes del país. Y esa es nuestra fórmula. Eso nos va a dar el porcentaje que establecemos en la meta de cuántos adolescentes queremos impactar con un programa de prevención, ¿no? Aquí se acotó, adolescentes son entre 12 y 17 años, y es un dato que nos da la encuesta nacional de adicciones, esta población de 12 a 17 años, entonces aprovechamos. ¿Cuál es la metodología? Con este indicador tendremos un panorama de la cobertura de impacto de las acciones de prevención promovidas por el CONADIC en cuanto al total de adolescentes del país y el número de adolescentes atendidos con acciones preventivas. Las acciones de prevención consideradas en esta planeación son universales, selectivas e indicadas y van desde proporcionar información y orientación en la materia, pasando por la detección temprana a través de pruebas de tamizaje en escuelas, hasta la consejería, intervenciones breves y derivación a tratamiento integral, además del trabajo con redes sociales. Ahí está la metodología. Está clara. Porque estas son las acciones que hacía el CONADIC en coordinación con todos los estados del país. ¿Cómo voy a tener las fuentes de información para verificar este indicador? Pues todos los estados tienen la obligación mensualmente, no trimestralmente, de mandarme un reporte de las acciones de prevención que implementan y el impacto que tienen. Entonces yo les mando un oficio a todos los secretarios técnicos de los consejos estatales contra las adicciones de que quiero que me mande un reporte de cuántos adolescentes de 12 a 17 años participaron en sus acciones de prevención. Y entonces yo empiezo a sumar las 32 entidades federativas y en el primer año tengo un resultado de personas que participan en este programa de prevención. Y vamos a ver si se va ajustando a las metas. Vean, esta fue la proyección que se hizo.
Para 2007, esto es real, ¿eh? Este indicador yo lo elaboré, no existía en el CONADIC y tuve pues, la fortuna de poder proponer este indicador que quedó aprobado. Entonces, para 2007, vean, el total de adolescentes es el mismo con un cálculo de crecimiento poblacional año por año. Entonces, para 2007 hablábamos de 12.907.000, pero para 2008 calculamos que creció a 12.882.000 y así hasta llegar a 2012 con 12.716.000. Bueno, esa es una variación que se va dando en el total de adolescentes. Aquí se me hace raro porque tenía que ser incremento sostenido a lo largo de los años. Bueno, ya después vemos eso. El chiste es de que este se refiere al total, al número total de adolescentes, de acuerdo al INEGI. Ahora, Doctor, los adolescentes que participan, ahí va cómo va una- incrementándose el número hasta llegar a 5 millones. 5 millones representan ese 40%. yo, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué el número de estudiantes de 2012 es menor que el de 2007? Ahorita tuve yo esa duda también. Ok, Debería, la lógica es que debería de haberse incrementado. correcto. Sí, seguramente fue un error ahí, porque tendría que ir creciendo la cantidad, el total de adolescentes, de acuerdo a un porcentaje de incremento poblacional año con año. ¿Sale? Entonces eso hay que corregirlo. Y los que participan, ahí sí tiene una secuencia lógica de cómo llegamos hasta los 5.086.000 que representarían el 40% del total de adolescentes en el país. Bueno, este es un ejemplo de indicador a nivel nacional. Nosotros casi nunca vamos a estar desarrollando este tipo de proyectos, solamente que estuviéramos contratados por el CONASAMA y desarrollemos una estrategia nacional. Ahora vamos a ver otro indicador. Nombre del indicador. Participación de alumnos en el programa de prevención de las adicciones. Nuevamente es un indicador de proceso. Como ustedes verán, la mayoría de los indicadores tiene que ver con, eh, con indicadores de proceso porque se trata de verificar por la financiadora que se cumplan todas las actividades programadas en tiempo y forma, principalmente. Pero todos los objetivos, tú tienes el objetivo de propósito. Estás obligado a dar un indicador para evaluar ese indicador de propósito y también de los resultados finales. Entonces, no nos vamos a zafar. Tenemos que dar una evidencia de si se cumplieron o no los objetivos. Por supuesto, todas las acciones, casi todas van a tener su indicador asociado y se va a medir absolutamente todo el proyecto, ¿no? Entonces, aquí otra vez, el sujeto es alumnos porcent- y el indicador es porcentaje de alumnos. Entonces, la línea base tiene que ver en qué alumnos. Ah, pues entonces el proyecto nos habla de los alumnos inscritos en 4 escuelas seleccionadas con 6 turnos y 2.260 inscritos. Entonces, ese es nuestro universo, esta es nuestra línea base. Tenemos 2.260 alumnos. Entonces, 2.260 es a 100 alumnos que participan, es a X. Entonces, X es igual a los alumnos que participan en el programa de prevención de las adicciones por 100 entre el total de alumnos inscritos. Como ven, los datos con los que tenemos es el total de alumnos, 2.260, 100, y entonces nosotros vamos a ir inscribiendo alumnos al programa de prevención y vamos a tener 10, 20, 30 y nuestro porcentaje va a ir aumentando gradualmente. Y la meta que comprometimos a la financiadora es que vamos a llegar al 14%, porque tenemos la hipótesis de que el 14% de los alumnos de estas escuelas van a resultar positivo en el riesgo y entonces ameritan una intervención de prevención.
Entonces ahí está perfectamente justificado el indicador y luego tenemos que tener evidencia para decir a ver qué pasó. Entonces tenemos la base de datos de los alumnos inscritos, tenemos la lista de consentimientos informados de los alumnos a los cuales les aplicamos el POSIT y tenemos la lista de asistencia al programa de prevención. Entonces ahí están las fuentes de verificación del indicador. Ejemplo número 3. Participación de adolescentes en conflicto con la ley con consumo en el programa de prevención, con consumo y que participan en el programa de prevención de las adicciones. Falta redacción. Entonces el indicador es porcentaje de adolescentes que participan en el programa de prevención de las adicciones. Obviamente adolescentes en conflicto con la ley que están en internamiento penal, ¿no? Ahora, la fórmula. Entonces, ¿cuál es nuestra línea base? Aquí, ojo, el sujeto es adolescentes en conflicto con la ley con consumo, con consumo. Los que ingresan al sistema penitenciario de la Ciudad de México en un año son 150 en general, pero el 75% ha tenido consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hay que calcular el 75% de 150, que da 112.5. Esa es nuestra línea base, 112.5. Entonces, los adolescentes en conflicto con la ley que tuvieron consumo de sustancias y participan en nuestro programa, los vamos registrando, se multiplica por 100 y se divide entre 112.5. ¿Sí? ¿Cacharon? Entonces, conforme vayamos alimentando la lista de adolescentes que participan en el programa, va a ir aumentando nuestro indicador. Nuestra meta es atender al 50% del total de esos 112 adolescentes, los cuales son 56. Entonces, a ese porcentaje tiene que llegar nuestro indicador. ¿Cuál es la metodología? Realizar entrevistas, exámenes médicos y antidoping para saber con precisión y evidencia quiénes tuvieron consumo. Después los invitamos al programa de comunidad terapéutica en caso de presentar consumo previo. Y ya después vemos si aceptan. Nosotros pensamos que por lo menos la mitad sí va a aceptar. Por eso nuestra meta es atender al 50%. Los otros 50 nos pueden mandar a volar porque es con consentimiento informado. Medios de verificación, base de datos de ingreso, historias clínicas y consentimientos informados. Y con eso nosotros justificamos con documentos verificables la evaluación que estamos haciendo con nuestro indicador. Ahora, el asunto se pone interesante cuando ya no es un indicador de participación o de proceso. Si nosotros estamos hablando de personas con dependencia, entonces en una colonia, nosotros vamos a dar tratamiento a las personas con dependencia. Ese va a ser nuestro indicador. Y después tenemos que tener una línea base. ¿Cuántas personas con dependencia hay en una colonia? De 10,000 habitantes. No, pues quién sabe. Pues entonces o vas a campo y verificas, haces una investigación y obtienes esa línea base, o haces una inferencia y dices, de esos 10,000 el punto 6, porque eso dice la encuesta, el promedio nacional, el punto 6 es dependiente al consumo de sustancias de las personas de 2 a 65 años. Ah, bueno, entonces el punto 6 de 10,000, ¿cuánto es? ¿Alguien saque la cuenta rápido? Ese va a ser nuestro total, nuestro 100%. Y entonces si tenemos, ¿qué les gusta? Punto 6 de 10,000, van a ser 60 o 60, ¿no? Me parece. Si son 60, que de esos 60 podamos trabajar con el 50%. Entonces es trabajar con el 50% de las personas con dependencia que están en esa comunidad. Y nuestra fórmula va a quedar así, jóvenes que participan en un programa de tratamiento especializado a las adicciones por 100 entre el total de jóvenes que tienen dependencia en la comunidad. Y ahí está nuestro indicador de tratamiento.
¿vale? Pues bueno, seguramente van a surgir dudas. Es súper valioso poder trabajar indicadores. Entonces, esto consideren un primer acercamiento. Podemos conseguir bibliografía y, si es necesario, hacer algunos otros ejercicios. A mí me gustaría proponerles que cada uno de ustedes propusiera un indicador y que al final tuviéramos una tabla de 30 indicadores del diplomado, hechos correctamente. Entonces, los vamos supervisando. Así ya tendríamos diseño del proyecto y una tabla de indicadores con algunos productos de este diplomado y que nos van a permitir evaluar la participación de ustedes en el proceso. Y tan tan, con eso terminamos el... Ay, se nos fue el tiempo. Mm. Pregunta, este, ¿quieren que nos vayamos a preguntas y respuestas o quieren que inicie el siguiente tema que tiene que ver con salud pública y panorama epidemiológico? ¿Quieren que le demos otros 30 minutos o nos vamos a preguntas y dudas? Yo voto por el siguiente tema, porque creo que nos van a surgir más dudas ya cuando empecemos a escribir. Seguramente. Entonces yo les mando esta presentación y ya, entonces stop share. Algunos ya me escucharon este tema, pero no se preocupen porque siempre lo digo diferente. Pueden ser las mismas diapositivas, pero siempre pienso otra cosa cuando los estoy exponiendo. Entonces, vamos a este. Me voy a tratar de ir un poco rápido, espero no ser muy arrebatado. Este, ay, ya, listo. Entonces vámonos a salud pública y panorama epidemiológico. Una pregunta, como había comentado que normalmente se grababa nada más la primera hora, ¿esta parte también va a estar grabada? Sí, también. Ok. Sí, yo procuro no tener grabaciones muy largas porque luego es una dificultad subirlas a la nube. Entonces, ahorita me permite subir, sí, de 1 hora, 10, 15 minutos. Entonces, trataré de que sea más o menos ese margen. Ahí le corto y hasta donde lleguemos y nos vamos a preguntas. Ahora, salud pública. El enfoque de salud pública es bien interesante lo que ha pasado en México, porque aunque se ha ido cultivando muchos años en la Secretaría de Salud, y vean desde cuándo, 1950, las principales muertes en México en términos de salud tenían que ver con enfermedades infectocontagiosas, sarampión y todas esas. De eso nos moríamos la mayoría de los mexicanos. Después hubo un cambio epidemiológico de las enfermedades y los mexicanos empezamos a morir más por enfermedades cardio y cerebrovasculares. Y entonces esa modificación epidemiológica justamente puso en crisis nuestro sistema de salud que estaba acostumbrado a atender las infectocontagiosas. Y ahora teníamos que voltear la mirada y trabajar todas las cerebro e infarto y cerebro y cardiovasculares, todos los infartos. Y si ustedes ven, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo esa nuestro coco. A todos, o sea, no hay familia que se libre de un infarto de alguno de los dos tipos. Entonces, ¿qué se hace cuando no estás listo para atender esas enfermedades? Pues básicamente tú vas a tener pacientes crónicos con intervención tardía y eso es carísimo.
carísimo. No hay sistema de salud que lo soporte. Entonces, esperar que se desarrollen las enfermedades, que se cronifiquen y cada vez sean más graves, degenerativas, implicaban altos montos del presupuesto de gastos en salud. Entonces, eso obligó a la Secretaría de Salud a hacer un viraje y se crea toda esta instancia de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Es decir, tenemos que evitar que se desarrollen esas enfermedades en todas las áreas de salud, en todas, principalmente en aquellas que tienen un mayor índice de mortalidad. Por eso, cáncer de mama, cervicouterino, este, pues todas estos programas, ¿no? VIH, adicciones. Si usted, hay 19 programas en la subsecretaría. Entonces hay que ir ahí para ver cuáles son las principales enfermedades que tenía el país, que justamente propiciaron que hubiera este enfoque de prevención. Entonces, aunque esto se empieza a trabajar mucho en Secretaría de Salud, quien lo capitaliza de una manera muy sintética y resumida es seguridad pública, porque ellos bajo el concepto de seguridad ciudadana introducen la prevención y la participación de múltiples actores en la acción preventiva, que no solamente, que no es un monopolio del Estado, que tiene que haber una participación multisectorial. Entonces, eso pues está escrito y se traduce muy bien en la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Eso no ha ocurrido en salud. Nosotros tenemos una ley viejísima de más de 50 años con unos párrafos con textos anacrónicos. Programa de toxicodependencia, programa de alcoholismo, programa de tabaquismo. No jodan, eso ya está muy limitado y hay unas referencias operativas muy vagas, muy ya ni el texto ni las palabras quedan bien. Tiene que haber allí una actualización. Yo digo que esto se tiene que traducir en la Ley General de Salud Mental y Adicciones. Tiene que haber un texto más abundante, unas atribuciones muy claras y definidas para atender la múltiple causalidad de las adicciones. Se tiene que crear un instituto de salud mental y adicciones que trascienda los programas sexenales, que haya un presupuesto propio, que haya, bueno, todas estas cosas. Pero no puede ser si sigue siendo un programa pequeñito dentro de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, donde va cambiando, porque primero fue secretario técnico, después fue comisionado, ahora creo que es una dirección general. Entonces ha tenido una serie de variantes y ha estado mucho tiempo estancada, ¿no? Apenas ahorita empiezan a fluir algunas noticias de Conosama, pero tienen muchos pendientes. Todavía no sabemos cuál es ese famoso modelo de intervención comunitaria. No sabemos cómo se van a aplicar los cambios a la ley. No se ha actualizado la norma 028 que sigue la vieja ley, no la nueva. En fin, ahí hay un atraso fuerte y tenemos que hacer una reflexión profunda sobre de ellos. Ahora, de ahí surge este enfoque de salud pública a partir de la prevención de adicciones, justamente con este cambio que tiene toda la Secretaría de Salud. Y veamos ahora qué es lo que propone. Por supuesto, propone que la prevención es multifactorial en sus causas y multisectorial en su intervención. Es decir, no solamente es el Estado quien se tiene que ocupar de implementar una política pública, sino que tiene que involucrar en un esquema de gobernanza a múltiples actores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, este, especialistas, expertos, a la comunidad, gente de la comunidad. Esto es se ha dicho mucho, pero no se ha implementado. Entonces, aquí se trata porque el esquema con el que contamos sí prevé los consejos municipales contra las adicciones, pero no funcionan. Y los consejos estatales, algunos y otros no funcionan. Michoacán, aquí
aquí está Penélope, que nos diga cuántas personas trabajan en el Consejo Estatal contra las Adicciones. El otro día yo conté tres. El otro día, bueno, hace unos 5 años, tres. Hay así varios estados, pero Ciudad de México tiene unos 120 trabajadores en el IAPA. Eh, Jalisco, si no recuerdo mal, tenía 60 operativos en el Consejo Estatal. Y entonces está así todo desequilibrado, no hay un orden. Por eso digo que tiene que existir una ley para que puedan normarse todas las estrategias federal, estatal y municipal de las adicciones. Y también con esta clara idea, el primer respondiente a los problemas ciudadanos, entre ellos salud mental y adicciones, son los municipios. Entonces son ellos quienes tienen que tener los recursos humanos, materiales, financieros y de alianzas con diversos actores, son de donde parte el trabajo de prevención. Y esto no es así. Hay recursos federales, poquitos recursos estatales que se van de la federación a los estados. A veces los estados tienen todavía una partida local para el tema de salud mental y adicciones, a veces no. Y los municipios no tienen nada. Esa es la dificultad de la política pública en México. Por eso yo propongo que lo que tenemos que hacer ahora es impulsar una ley general para justamente poder organizar todos estos problemas en estos enfoques de salud pública preventivos. Bueno, en términos generales, podemos decir que la prevención debe ser proactiva, anticiparse a los hechos, reducir las causas que lo originan, que son múltiples. Se considera de primera relevancia la relación del individuo con su entorno, y el entorno no son los árboles, no es el cielo, no son los edificios, sí es el diseño ambiental, son las estructuras familiares, es la cultura comunitaria, son los niveles de pobreza, son la infraestructura urbana, todo ese es el entorno, los niveles de violencia o la seguridad. Nosotros podríamos diseñar un índice de capacidades locales para ver cuáles son las herramientas que tenemos en nuestros entornos inmediatos para atender las adicciones. Y nos vamos a ir de espaldas, ¿no? Porque va a haber muy poquito. Pero siempre hay algo. Eso es lo importante. Siempre hay algo. Ahora, hay una frase bien matadora que dice que la prevención debe ser local o no es prevención. El otro día, una participación de un colega muy importante dice, no, porque tiene que contemplarse lo estructural y lo local, ¿cierto? Cierto. Porque él decía una palabra muy interesante, decía, porque si no las intervenciones locales van a parecer puros parches, ¿no? Sin coherencia unos con otros. Y dice, tiene que haber una coherencia entre las intervenciones locales y las políticas públicas federales. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero esta palabra de debe ser local o no es prevención se refiere a otra cosa que está más relacionado con el enfoque de seguridad ciudadana. Y es el siguiente. Ninguna persona es igual a la otra en términos biográficos y psicológicos. Por lo tanto, aunque todos tengan un problema de consumo de sustancias, no tienen los mismos problemas que atender en un proceso de cambio, en un proceso de rehabilitación. Entonces, tenemos referencias generales de los comportamientos de trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, pero siempre caso por caso. Hay que ver el problema particular que tiene cada uno. Y aunque aplicamos programas colectivos, siempre tenemos que tener la mirada simultáneamente de esos perfiles individuales, de ese tratamiento personalizado. Ahora, esto se amplía porque si una persona no es igual a la otra nunca, es irrepetible, tampoco una comunidad y otra. Entonces, tenemos comunidades, sí, efectivamente, con casi características muy cercanas unas con otras en términos de factores de riesgo,
pero también con particularidades que las diferencian de otra comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una política pública no puede construirse desde la federación y homologar todas las realidades locales con un solo programa de atención. Cada programa tiene que responder a las condiciones locales, a los factores de riesgo ahí existentes y va a permitir el diseño de una estrategia particular, comunidad por comunidad, municipio por municipio, estado por estado, y solamente al último tenemos un panorama nacional. La estrategia de prevención y tratamiento de un estado nunca va a ser igual a otro estado, nunca. Entonces, aquí lo que tiene que haber es una mirada profunda de conocimiento, de diagnóstico de las diferentes localidades para saber cuáles son las prioridades en cada municipio. Ustedes imagínense Zapopan, Tenancingo, Ciudad de México, y después empezar a construir la propuesta, la estrategia. Eso es bien importante. Entonces es una política pública, esto es lo que quiere decir local, o no es prevención. Tiene que ser una política pública que se construye de abajo hacia arriba, no de la federación a las localidades. Eso tiene que ser un cambio necesario, porque no ocurre así. Y las estrategias se están pensando desde los escritorios para mucha gente que ni conoces, porque no tiene los diagnósticos. Entonces es una manera equivocada de implementar la prevención en nuestro país. Después, las intervenciones no son coyunturales y todos lo sabemos. Si conocemos un caso de tratamiento, sabemos que tenemos que invertir un buen de tiempo. Si es una dependencia crónica, estamos hablando de años, aunque el internamiento sea de 6 meses a un año, el seguimiento tiene que ser de años, por lo menos 3 años, y ya después lo das de alta. Entonces, las comunidades, que es una estructura mucho más compleja, imagínense, ¿cuánto tiempo tarda en cambiar una comunidad del Estado de México al oriente de la Ciudad de México, donde hay puras casas, son unidades enormes, extensas, donde no hay cuidadores, donde no hay una buena infraestructura urbana, no hay parques, no hay bibliotecas, no hay juegos, no hay vigilantes, no hay cuidadores? Entonces, para que cambie eso, van a pasar muchos años. Lo que quiere decir que entonces las intervenciones de prevención tienen que mantenerse en el tiempo. No pueden ser de tiempos acotados, breves, por supuesto que no. Una intervención comunitaria por lo menos tiene que tener un margen de acción de 5 años, por lo menos. Y hay algunas que deben persistir en el tiempo. La intervención debe ser integral. Entonces, si en cada comunidad nosotros identificamos un conjunto de factores de riesgo, desde el nivel individual, familiar, comunitario y social, la intervención tiene que atender al menos aquel conjunto de factores de riesgo que vemos como prioritarios y fundamentales porque aumentan la probabilidad del desarrollo de situaciones de dependencia. Eso significa integrar, atender el conjunto de factores de riesgo y también con niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ojo. El proceso de intervención no es lineal, por supuesto que no. A veces atender un factor de riesgo crea otro factor de riesgo y siempre las intervenciones tienen que ser con base en evidencia, ¿no? Como ya lo venimos diciendo. Entonces, un programa integral, ¿qué quiere decir? Que atiende el conjunto de factores de riesgo, que implementa la prevención psicosocial, situacional, comunitaria y social, 4 tipos de prevención por ámbito, no nada más psicosocial, como estamos acostumbrados. Promueve la participación de múltiples actores, desarrolla programas multisectoriales. Aquí nos gustaría ver a los empresarios participando, y lo hacen, ¿eh? En Chihuahua lo hacen, en Durango lo hacen, en Yucatán, en Mérida, en Yucatán lo hacen el FEYAC, en Jalisco lo hace el FEJAL. En la Ciudad de México no tenemos empresarios. Bueno, multisectoriales, la academia,
Aplica modelos con base en evidencia, esto es nuestro diseño con teoría de cambio, buenas prácticas, deberíamos de construir un banco de datos de buenas prácticas de prevención y tratamiento evaluadas. Esas serán las buenas prácticas. Y tener un sistema de información, monitoreo y evaluación. Ahora, vean, hay que cambiar la perspectiva y que no sea ni drogocéntrica ni consumocéntrica. Es decir, es una explicación tautológica. Eres adicto porque consumes drogas, muchas drogas, frecuentemente usas drogas. Eso no explica del todo una adicción. Y máxime que en la explicación médica hay una secuencia que es la siguiente. Entonces, está el encuentro del adolescente con las drogas. Se da un primer consumo por inquietud, curiosidad, porque te dijo un compañero y tú lo hiciste. Pero la explicación general médica es que esa se convierte en una experiencia placentera, que por lo tanto intentas repetirla y repetirla y repetirla. Es decir, si obtuviste placer en la ingesta de la droga, quiere decir que va a ser una experiencia que vas a buscar repetir y probablemente se pueda convertir en un hábito por la búsqueda de placer. En este proceso aumenta la tolerancia, cada vez tienes que consumir mayores dosis para obtener los mismos efectos y finalmente cuando no consumes sufres, te da el craving. Entonces, esa es la explicación, esa es la línea lógica que generalmente había señalado los médicos. Ahora esa no es del todo cierta, esa explicación. Porque no solamente hay una búsqueda de placer. Si ustedes escuchan a psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, siempre que se habla de una de las causas casi siempre presente en una adicción, todos hablan de la ansiedad. Y la ansiedad es de diferentes fuentes, no es un solo tipo de ansiedad, ¿eh? Ansiedad de pérdida, ansiedad de separación, ansiedad de desaparecer, de morir, ¿no? Hay diferentes tipos de ansiedades, la de los obsesivo-compulsivos. Entonces, hay que ver dónde se produce esa ansiedad. Si nosotros vemos los números, tenemos claro que del total de personas que consumen una sustancia, solamente desarrollan una adicción 6 de cada 100. Entonces, esta explicación no hace mucho sentido. O sea, que todos buscan experiencia de placer. Entonces, ¿por qué 94 no siguieron repitiendo y se volvieron adictos? ¿Por qué? ¿Por qué solo 6? Ahí se cae la explicación médica. Y afortunadamente nos da pistas para pensar, bueno, esos 6, ¿por qué se engancharon con la droga? Y ahí es cuando viene una explicación más completa del asunto. Sí puede ser por cierto interés placentero, pero también tener que ver con una situación de ansiedad, es decir, una polaridad de dolor, de sufrimiento y de placer. Al final estamos hablando de lo mismo. Hay que ver en qué grado está, si está más cerca de la búsqueda de placer o está más cerca de huir del dolor y de la ansiedad. Por supuesto, hay trastornos donde la ansiedad es límite, que no te queda de otra. O utilizas mecanismos de defensa o te drogas. Entonces, ahí está. Entonces, ya no tiene que ver, la explicación no tiene que ver con la sustancia, de cómo está constituida, qué elementos tiene, ni cómo incide en el sistema nervioso central solamente. No, tiene que ver con otros elementos. Por ejemplo, la población en situación de calle, ¿consumen por ansiedad? Pues tal vez sí, ¿no? Porque viven el abandono cuando están en la calle y extrañan a su mamá y esa situación le genera una incomodidad intensa y de repente dice, ya no quiero pensar en eso y se droga. Pero no lo eligió él. Él fue víctima de la violencia doméstica y entonces fue a parar a la calle por una cuestión de violencia, no de búsqueda de placer.
vivió una situación de violencia que como cualquier trauma, el recuerdo te genera un monto importante de ansiedad. Entonces, viene bien la droga para mitigar ese estado de ansiedad, porque es insoportable. Es insoportable pensar que tu madre, en vez de cuidarte y protegerte, o tu padre, te orillaron a vivir en la calle, a que te pasara lo que fuera. Esa idea no es soportable. Se tiene uno que mentir, la tiene uno que negar o se tiene uno que drogar, o las tres, ¿no? Entonces, justamente estos ejemplos nos dicen cuáles son esas características, esas variables que hace que el 6% que consume una droga sí se enganche y desarrolle una dependencia. Pues son todas esas, ¿no? Que haya tienditas en las colonias, que haya una normalización del consumo, que haya gente expulsada de las escuelas, ¿no? Y entonces estés ahí como que expuesto a todos los factores de riesgo en la comunidad. Hay varios elementos. Entonces hay que conjuntar todo. Podemos ver las familias como estructuras relacionales que producen casos patológicos. También podemos verlo desde ahí. Y vale mucho la pena hacer estos acercamientos y no pensar que la enfermedad es única e individual, portadora en un sujeto. Entonces hay características individuales, pero también es una construcción social y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso decimos que es compleja de múltiples causas. Entonces, sí hay cosas que tienen que ver con motivaciones individuales, pero hay otras que tienen que ver con el entorno, con las familias, con la cultura, que son igualmente de determinantes. No hay- lo importante es tener claro que no hay una causa única, no hay una causa única. Y esa causa mil veces señalada como el inicio de la ingesta no es suficiente para explicar ni entender las adicciones. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a tener que parar. Después continuamos con esto de salud pública y dejo de compartir pantalla